Bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, y un tema que hoy queremos proponerles de vital importancia. Imaginen por un momento una organización, una empresa, donde lo principal sean los empleados desde la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, donde se piense en el entorno de los empleados y demás, donde lo único importante no sea solamente la capitalización. Imaginemos por un momento esas organizaciones en las que desde un gran número de accionistas procurando por producir, producir y producir, se implementan acciones que a veces desgastan a los empleados. ¿Cómo no pensar en otras formas de gobierno al interior de nuestras organizaciones y empresas? Es por eso que en este último siglo se empieza a hablar de un nuevo concepto, el concepto de capitalismo consciente, donde dimensiones como integralidad e impacto sostenible a largo plazo son fundamentales. Nuevas formas de pensar las organizaciones, nuevas formas de pensarnos dentro de las organizaciones. Aparecen términos como liderazgo, se reemplaza la vieja figura piramidal donde el papel del jefe termina siendo fundamental. Se implementan nuevas acciones donde el desempeño de cada cargo, responder por procesos y demás se va a volver fundamental. Pues bien, el tema del capitalismo consciente, lo que hoy queremos proponerles en este espacio de opinión del Rojo y Negro, pero que sea a través de la siguiente nota en la que conozcamos un poco más sobre este movimiento al interno de las organizaciones, esta nueva filosofía y sobre todo su impacto en términos de sostenibilidad. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. El capitalismo consciente y sostenible es un término que en los últimos años ha tomado fuerza en las empresas, reemplazando el capitalismo tradicional del siglo XX, que se centra en la búsqueda de beneficio económico de los accionistas, priorizando siempre una mayor rentabilidad. Este nuevo movimiento, que fue impulsado por Rax Sisodia y John Mackay, propone elevar el concepto de capitalismo a una dimensión de integralidad e impacto sostenible en el largo plazo, creando valor y bienestar para todos los grupos de interés de la cadena productiva como proveedores, clientes, colaboradores, accionistas y el entorno en el que se inserta. Esta filosofía adquiere mayor importancia al articularse con los objetivos de desarrollo sostenible, pues contribuye a alcanzar metas propuestas desde el accionar de las organizaciones, generando empleo, disminuyendo las brechas salariales de las minorías, apoyando el cuidado del medio ambiente a través de productos y procesos sostenibles con el mismo, y la promoción de ciudades y comunidades sostenibles. Este capitalismo consciente se mueve bajo 4 pilares fundamentales. El primero, busca que los públicos se apropien de la misión y visión de la empresa para que juntos construyan y logren esas metas desde la mirada grupal, generando valor para ellos y para el entorno. El segundo, busca que los líderes se conviertan en mentores que inspiren a sus empleados. En tercer lugar, es indispensable dejar de pensar como negocio y pasar a ser un movimiento a favor de una causa colectiva. Y por último, reconocer que se necesita de la ayuda de todos para cumplir los objetivos que se proponen para así llegar a ser sostenibles en el tiempo. A raíz de este nuevo movimiento han surgido 2 tipos de empresas, la BIC y la B. Las primeras son las empresas de bienestar e interés común que combinan las ventajas económicas de la actividad mercantil con el apoyo y el cuidado del medio ambiente. Y las segundas son las empresas que, además de generar utilidades, ofrecen un impacto en el entorno desde lo social y ambiental. Con estas nuevas prácticas, las organizaciones pasan de ser entes utilitaristas y económicos y se convierten en verdaderos agentes de cambio que priorizan las utilidades, las personas y el planeta. Como nos acabamos de dar cuenta a través de la nota, esta nueva filosofía empresarial, por llamarla de alguna manera, llega en un momento adecuado donde las nuevas generaciones cada vez exigen mejores procesos de producción y sobre todo de cuidado del medio ambiente, vinculando con causas sociales para brindar beneficios
no solo a los colaboradores de la empresa, sino a su entorno. Y pues bien, para hablar sobre este tema nos acompaña Liliana Lotero, quien es la coordinadora de investigaciones de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, y nos acompaña Carlos Sánchez González, doctor en finanzas y profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad EIA. Bienvenidos. Profe Carlos, ¿por qué no empezamos compartiéndole un poco como a nuestros oyentes y espectadores? Bueno, estamos ante una transformación empresarial. Hoy podemos hablar que efectivamente le trae beneficios al desarrollo de una empresa y su entorno la implementación de este concepto al interior de nuestras organizaciones, o simplemente termina siendo un asunto de esnovismo muchas veces. Gracias, buenas a todos. Realmente es imposible, yo considero que es imposible tener una empresa consciente sin una estrategia de ganar-ganar, ¿no? Recordemos que el tema de ganar-ganar son acuerdos y soluciones mutuamente beneficiosos. Sin una estrategia creativa, convergente, que produzca múltiples tipos de valores, sin un liderazgo de servicio al propósito superior de la empresa y sin una creación de valor para todos los implicados. Fíjense que aquí he nombrado de alguna forma los 4 pilares del capitalismo consciente. En algún momento, uno de los grandes padres de la administración, como lo fue Peter Drucker, decía: la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿cierto? Los líderes empresariales deben preguntarse hoy por hoy: ¿tenemos una cultura organizacional indicada para los desafíos actuales? Todo esto tiene que ver con la cultura y la cultura consciente a nivel interno y externo. Y esta cultura es la base para cualquier estrategia. Es decir, o en otras palabras, el capitalismo consciente es una estrategia en sí mismo para cualquier organización. Utiliza usted una expresión muy importante, Carlos, que tiene que ver: nadie trabaja a pérdidas, y trabajar a pérdidas implicaría indiscutiblemente cerrar empresa. Esa relación o esos beneficios que puede traer la implementación de procesos adecuados bajo esos pilares que Carlos nos ha planteado, Liliana, uno podría decir, claro, estamos ante beneficios, por supuesto, pero uno puede pensar, ¿hay una manera de transformar nuestras organizaciones bajo este modelo, o esa transformación termina siendo muy costosa? ¿Qué decir sobre eso? Pues aunándome como a la expresión que habla Carlos sobre la cultura consciente, ese es un pilar muy fundamental que se tiene dentro de las organizaciones. Esa cultura consciente es una fuente de fortaleza y estabilidad de las empresas, y que en un momento determinado es mirar a través de la forma y de la toma de decisiones de los procesos de trabajo, de las decisiones, de todas esas interacciones que se hacen entre el ser humano. Es el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que están en la organización, así como mejoramiento de su bienestar. Es mirar dentro de las organizaciones como toda esa transformación social que se debe hacer, pero esta cultura consciente también debe llevarnos a articularnos a un liderazgo consciente. El liderazgo consciente es muy importante en el sentido de que ese liderazgo tiene que llevarse con compromiso, con empeño, con confianza y con resiliencia. César me preguntaba si eso sale costoso, esa transformación de la cultura y ese liderazgo consciente son muy importantes. Yo no diría que costoso, pero sí retador. Retador en el sentido de que hay que hacer una creación es hacer creatividad, es hacer esa apuesta por esa creatividad para la creación de valor que es muy importante para generar un valor no solamente para los grupos de interés, sino para todos estos participantes que están dentro del ciclo económico. Entonces, hacer este tipo de empresas conscientes, ¿cierto?, en la cual son empresas que tienen que tenerse en cuenta
todo el personal, que todos tomen decisiones, que todos apuesten al mismo sentido, son importantes y se manejan dentro del eje del cuidado, la conciencia y el amor. Esos conceptos que escuchamos de la mano de Carlos y de Liliana nos ponen a pensar. Empleados felices en las organizaciones, es un ideal, pero no solo empleados felices, entornos amigables, donde las empresas no trabajan a pérdida, sino que efectivamente lo que en este primer segmento del programa nos han ido planteando como esa relación de gana la organización, gana el entorno, ganan los empleados, eso de trabajar con felicidad, pero impactar adecuadamente el medio ambiente. Y entonces entra un nuevo concepto en el capitalismo, en estas miradas del capitalismo sostenible, y es precisamente en capitalismo consciente versus sostenibilidad. ¿Cómo adecuar la sostenibilidad al capitalismo consciente? Porque nos damos cuenta que indiscutiblemente empresas como Google, Unilever, Frisbee, Argos, Confama, entre muchas otras, ya vienen implementando este tipo de estrategias en sus organizaciones. Pero que sea precisamente el líder de estrategia de sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana, Carlos Bustamante, quien nos comparta un poco cómo hacer que las empresas pasen de un capitalismo salvaje tradicional, ¿sí?, a un nuevo modelo, a una nueva filosofía. La nota con la que en este momento contextualizamos el siguiente momento de nuestro programa. En las últimas décadas se han venido estableciendo algunos consensos y algunas teorías precisamente para establecer unos mínimos de equidad e inclusión en asuntos económicos, sociales, políticos, y por supuesto se han venido configurando agendas mundiales para la protección de los ecosistemas, el medio ambiente y todas las formas de vida. Entonces aparecen, por ejemplo, el capitalismo consciente, la economía solidaria, la economía del don, la economía del bien común, que traen consigo una nueva clase de bienes, que son los bienes relacionales. Por ejemplo, tenemos la confianza, la reciprocidad, donde se va dando paso entonces desde ese viejo paradigma de buscar ese bienestar netamente utilitarista ya a un bienestar común. Entonces vamos pensando en un desarrollo más centrado en lo humano, un desarrollo centrado en la persona. Precisamente el capitalismo consciente entonces nos habla de 4 grandes pilares: un propósito superior, un liderazgo consciente, una cultura consciente y la inclusión de los grupos de interés. Y es precisamente en estas 4 categorías donde las empresas deben buscar el beneficio económico, social, ambiental de las generaciones presentes y futuras. Acá vemos un poco cómo se va traslapando este concepto de capitalismo consciente con el concepto de desarrollo sostenible. Y es que precisamente la sostenibilidad es ese puente que tienen las organizaciones para poder gestionar sus impactos en la sociedad y dar un paso desde el capitalismo tradicional a un capitalismo consciente, incluso más allá a un capitalismo regenerativo. Entonces, las empresas no tienen otra opción que pensarse en clave de esas categorías, de estas nuevas categorías, y los grupos de interés también son cada vez más informados, tienen más conocimiento y están más atentos de las organizaciones, están más involucrados precisamente y están exigiendo que ellas tengan unos impactos positivos en la sociedad mucho más allá de los asuntos económicos. Ese término de capitalismo consciente termina generando mayores ganancias a largo plazo, según algunos expertos. Es más, Colombia se ha catalogado como un país ideal para crear esas empresas con nuevas mentalidades. Cuando nos acercamos a ese concepto, Carlos, inmediatamente aparece un
concepto fundamental y es el que estamos empezando a trabajar ahora, y es el de sostenibilidad. ¿Qué aporte, Carlos, le hace la sostenibilidad a ese capitalismo y sobre todo cómo se vuelve representativo la sostenibilidad al interior de nuestras organizaciones? Muy bien, un poco partiendo del origen, digamos, de estos términos de sostenibilidad, hace un poco más de 2 décadas, John Elkinston, fundador de una consultora británica que precisamente se llama Sustainability, o habilidad de ser sostenible, él acuñó el término triple resultado, personas, planeta y beneficios. Hoy lo conocemos como un tema de rendimiento social, medioambiental y económico, y normalmente pensado en el largo plazo. También se habla hoy por hoy del triple bottom line, ¿no? o la triple línea de fondo acuñada por Andrew Savitz. Sin duda estos 3 aspectos, ¿no es cierto?, de personas, planeta y beneficios, son coherentes con varios de los principios del capitalismo consciente, en especial el referido al beneficio de los múltiples agentes implicados, los stakeholders, ¿no?, que hemos estado comentando. En palabras de Rax Sisodia, el triple resultado es un compañero de viaje para el capitalismo consciente y para que las empresas sean más conscientes, un compañero de viaje. Mientras la responsabilidad social corporativa intenta que la responsabilidad y la sostenibilidad sean secundarios a la maximización de los beneficios o la búsqueda de beneficios o ciertos resultados, el capitalismo consciente propone que sean socios tan importantes como los propios inversores de una empresa o negocio. Hay algo que me gustó mucho de lo que comentaba Carlos, del tema, igual Liliana, del tema de las organizaciones, de lo que se ha estado documentando, ¿no es cierto?, los libros publicados en torno a estos temas. Y hay un libro se fue publicado hace poco con una colombiana, una ponente que va a estar con nosotros precisamente en el Congreso, y ella titula el libro Todos somos líderes, pero dice organizaciones centradas en el ser, ¿cierto? El libro de Rax Sisodia, de Capitalismo Consciente, dice libera el espíritu erótico de los negocios. O sea, son retos, fíjense, en torno a las personas, ¿no?, a lo que hay internamente en una organización, que somos personas. Cuando se piensa en las personas, como nos lo plantea Carlos, Lili, inmediatamente uno diría, claro, si más empresas asumieran este tipo de modelos, a lo mejor podrían a nivel social tener un impacto. ¿Esos impactos son medibles o quedan simplemente como en el imaginario? ¿Es posible medir el impacto social cuando se migra a capitalismo sostenible? ¿Cómo plantear ese bien común desde las organizaciones, Miguel? Cuando las empresas o los negocios deciden ser conscientes, ellos tienen un impacto social muy importante y es cuando ayudan a las comunidades. ¿Ayudan a las comunidades en qué sentido? Hay, por ejemplo, en términos de proveedores, por ejemplo, cuando toman este grupo de stakeholders, de proveedores, que les hacen capacitaciones, les ayudan en cierta formación y propósito para que ellos puedan tener una mejor, como decir, un empleo digno, o empresas, por ejemplo, negocios conscientes o empresas pues, que en sus zonas aledañas ayudan a las comunidades en términos de educación, de salud y todo este tipo de necesidades básicas que le pueden ayudar a la comunidad a salir de esa brecha de la pobreza a través de que les brinden un trabajo digno, que ahí pues tocamos el ODS 8, que es muy importante porque también este capitalismo consciente tiene que ver mucho con los ODS, es decir, ese impacto a los ODS. Entonces, cuando una empresa decide ese impacto social, lo hace en esos términos, no solamente al interior de su organización, ese relacionamiento interno que tiene con la organización, sino también con todos sus stakeholders, y lo puede hacer de esa forma. Por ejemplo, hay una compañía de gaseosas aquí en Colombia, que es muy importante. Ellos, por ejemplo, tienen unos programas en los cuales a sus proveedores le compran la misma fruta para poder hacer sus gaseosas
y esto permite que ellos tengan un empleo digno, que puedan hacer mejor las cosas, que tengan una mejor remuneración, que tengan seguridad social. Entonces eso permite también cerrar esas brechas de la pobreza que tenemos, sobre todo en la parte rural. Entonces, en términos de que estos negocios conscientes puedan impactar socialmente, lo pueden hacer de esta forma. Precisamente la próxima semana, el 1, 2 y 3 de junio, Carlos, entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad EIA, se realizará el primer Congreso Internacional de Capitalismo Consciente y Sostenibilidad, Retos y Desafíos. Bueno, ¿qué esperamos encontrar en este Congreso? ¿Cuáles serán las principales temáticas y, por supuesto, problemas en términos de capitalismo consciente y sostenibilidad que vamos a poder plantear allí con el público a través de este Congreso Internacional, Carlos? Gracias, sí. Estamos, la verdad, muy contentos con este evento que ya viene siendo trabajado desde hace cerca de 1 año y medio. Empezamos realmente antes de la pandemia, queríamos hacerlo presencial, ¿no es cierto? Pero ahorita va a ser por medios virtuales, este junio 1, 2 y 3, como decías, y muy contentos por la acogida que ha tenido, por lo que se ha logrado, por la gente que hemos conocido. Vamos a tener muchas cosas realmente. Vamos a tener 3 conferencias centrales, que son conferencias speaker principales. Una de ellas va a ser de Thomas Schmidt, que es cofundador y CEO de CBJ, que es Conscientious Business Journey, que es una organización o una red global que busca acelerar el cambio de ecosistema en torno al capitalismo consciente. Él es de Brasil. Vamos a tener también a Richard Howitt, de Reino Unido, quien ha sido ponente en el Parlamento Europeo en temas de responsabilidad social corporativa, asesor del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y miembro de la plataforma de los 2 ODS de la Comisión Europea. Y también, el tercer día, Michael Gelb, de Estados Unidos, autor de más de 17 libros, incluyendo Cómo pensar como Leonardo da Vinci y las organizaciones que sanan. Este último lo publicó con Raxi-Sodia, precisamente. Entonces, fíjense que son conferencistas claves, ¿no? Internacionales. Adicionalmente, hemos logrado contacto y tenerlos en el Congreso a 8 ponentes expertos en diferentes temáticas. Tenemos expertos de México, Perú, España, Brasil y de Colombia. Por dar un par de nombres, vamos a tener a María Victoria Riaño, que es, ahora les comentaba que tenía publicado un libro de Todos Somos Líderes, recientemente lo publicó y fue bestseller en varias categorías en Amazon, ¿no? Fue CEO de Kion Energy, que es una petrolera que está en el Piedemonte llanero. También vamos a tener a Dominic Roe, que es jefe de inversiones de BlackRock, que es considerado el fondo de inversiones más grande del mundo y que le apunta mucho al impacto sostenible de sus inversiones. Y todo ello, fíjense, va a estar complementado con 14 casos de éxito de empresas locales y nacionales. Se recibieron más de 30 postulaciones, seleccionamos 14. Además, vamos a tener 5 ponencias científicas de investigadores de diferentes partes del país, las principales que fueron seleccionadas. Y finalmente tendremos el día 2 y 3 de junio 2 foros. Un foro con empresarios el día 2 y el día 3 un foro con los speakers y ponentes principales donde se va a hablar de la nueva normalidad y el capitalismo consciente. Entonces estamos muy contentos porque fíjense todo lo que tenemos disponible en ese congreso. Va a ser muy interesante por todo lo que se puede abordar con las diferentes perspectivas a nivel de los diferentes conferencistas y ponentes internacionales. Además, esperamos que en el evento se dé una buena noticia para Colombia sobre el movimiento y de otros eventos que van a permitir dar continuidad para las empresas de implementar estos pilares del capitalismo que hemos estado comentando. Cuando nuestra ciudad y nuestro país, y por supuesto nuestras universidades aliadas, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad EIA,
plantean esta necesidad en doble línea de pensar en términos de sostenibilidad a través de este importante congreso a realizarse el 1, 2 y 3 de junio, la próxima semana, ¿sí? Eso inmediatamente, Liliana, nos lanza de manera final hacia unos retos y desafíos en nuestras organizaciones. ¿Qué decirle a estas organizaciones que hoy todavía están pensando cómo migrar hacia el capitalismo consciente? ¿Cómo plantear estrategias sin necesidad de que eso les lleve a la quiebra? ¿Cómo pensar en sus empleados, en el bien común, en el entorno, en el medio ambiente, en la sostenibilidad? ¿Qué decir a esas organizaciones y que esto nos sirva también como antesala para ese maravilloso congreso que tendremos la próxima semana? Yo pensaría, César, que la sostenibilidad, por ejemplo, lo hemos venido diciendo a lo largo de esta conversación, el ser humano es lo más importante, ¿cierto? Y desde que se empieza a hablar de este término de sostenibilidad, se empieza a hablar de que lo más importante es el ser humano y que cuando pensamos esta sostenibilidad lo pensamos es en conjunto, que no solamente la sostenibilidad es de las empresas, de la academia, de las personas en general, no. La sostenibilidad se piensa en conjunto, en que es un sistema y que es responsabilidad de todos. Y que si una de las partes no cumple con esa responsabilidad, esa sostenibilidad no se da. Entonces es pensar en conjunto, en comunidades, en que sea con confianza, con respeto. En este momento, como universidad, nos hacemos un llamado desde los estudiantes, es pensar, contarle a los estudiantes, decirle a los estudiantes cómo se están planteando estas nuevas tendencias de sostenibilidad en el mundo. Es mirar en el país. Tenemos una oportunidad gigante con los estudiantes y con los jóvenes. Los jóvenes ahora son inquietos, los jóvenes de ahora quieren hacer muchas cosas, son emprendedores natos, les gusta emprender. Entonces es desde las universidades que bienvenido sea el Congreso. Me alegra muchísimo que el Congreso haya tenido tanto éxito y que haya salido bien estructurado. Es porque desde ese mismo Congreso y desde las mismas universidades le sentamos estas bases a los estudiantes. Vuelvo y repito, los estudiantes son emprendedores, quieren empezar a emprender, quieren hacer nuevos emprendimientos. Entonces es a partir de ellos que empecemos a decirles, bueno, hay un emprendimiento social, hay un emprendimiento consciente y decirle a los estudiantes como esto es importante y esta es la tendencia que se está moviendo en el mundo. Ahora, desde las empresas es importante hacerles un llamado a las empresas en el sentido de lo que hace el mismo capitalismo consciente en su teoría y en su filosofía. No es descuidar las utilidades o el valor económico que pueda generar una empresa, es una conjunción, es mirar el negocio en una esencia del ser humano y no solamente, o sea, los negocios conscientes no son costosos, obviamente, inicialmente hay que hacer una inversión, a lo cual esa filosofía les puede dar una tasa de retorno en el tiempo, porque muchas veces, y hay una teoría económica que es muy simple, que dice, si el trabajador es productivo es porque está feliz. Si el trabajador es productivo es porque tiene salarios de eficiencia, que no solamente es en términos monetarios, sino también en buenas condiciones dentro de su contexto laboral. Entonces, es hacer ese llamado a que pensemos la sostenibilidad desde el ser humano como centro y como conjunto. Somos un conjunto en el cual está el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad, y que se le hace un llamado también a todo el mundo para que pensemos bajo ese principio. Incluso Carlos, no solamente son pues la Universidad Pontificia Bolivariana, ella, sino que también como coorganizador tenemos a Confama, que ha sido un aliado estratégico fundamental y que incluso al interno de su organización ya vienen implementando este tipo de apuestas. Una palabra sobre eso, Carlos, que nos amplíe
esa participación y una invitación para cerrar nuestro programa. Muchas gracias. Sí, nos unimos UPB y Universidad de IA, ¿no es cierto? Pero con el apoyo inicialmente de Confama, después ya como coorganizador, ha estado trabajando de la mano con nosotros en el equipo y ha sido súper interesante la perspectiva de ellos, porque ellos ya desde el liderazgo del director de Confama, David, desde hace varios años vienen implementando, ¿cierto? Varias cosas en torno a esta temática de capitalismo consciente y por lo tanto tenemos, digamos, un apoyo importantísimo para ver ya la práctica, ¿cierto? Para este evento académico que, como se darán cuenta, pues ya considera no solo Confama, sino una serie de experiencias de diferentes organizaciones, no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Yo pienso que esto no es una moda, ¿cierto? Es un tema de largo aliento, donde si logramos no solo las empresas que tienen un fin común, un fin de lucro, sino también las sin fines de lucro, implementar una conciencia al interior, lograremos, yo creo que generar un granito de arena para hacer unos cambios importantes a lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Entonces ya con esa invitación que usted nos hace a la participación de este congreso, a esas miradas y sobre todo a esa nueva mentalidad que necesitamos ir teniendo en nuestras organizaciones para que capitalismo consciente de alguna manera termine siendo aquel que a largo aliento o a mediano plazo reemplace el capitalismo salvaje en el que los seres humanos se nos mide simplemente en términos de nuestra producción y la cosificación. ¿Por qué no migrar a otras mentalidades? ¿Por qué no darnos otras oportunidades en las diferentes organizaciones? Ese congreso que se realizará el 1, 2 y 3 de junio será fundamental para cambio de mentalidad. Capitalismo sostenible, el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión. A Liliana Lotero, la coordinadora de investigaciones de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, mil gracias. A Carlos Sánchez, doctor en finanzas y profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad EIA, igualmente porque a través de esos aportes logramos crear nuevas mentalidades y nuevas formas de construcción de país y de ciudad. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus diferentes espacios y hogares a través de este programa de En Rojo y Negro. Los invitamos a que nos sigan a través de todas las redes sociales, nos acompañen a través de todos nuestros canales digitales y demás en estos tiempos y sobre todo a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.